Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, pues acabamos de escuchar este precioso texto de Jesús tentado en el desierto. Y es que de alguna manera el desierto es el espacio de la vida humana. En el desierto hay soledad y a veces nos experimentamos solos. En el desierto hay sequedad y muchas veces experimentamos la no fecundidad del corazón, la sequedad para amar, la falta de motivaciones para vivir. Pero el desierto es también el lugar del silencio, donde Dios se hace fuerte y podemos escuchar claramente su voz en nuestra vida. Llama la atención en este evangelio que diga que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Y de alguna manera reconocemos que la tentación hace parte de la vida, que la tentación es una condición universal, como la acción del mal en el mundo, que la tentación es tan antigua como el pecado. Si el Hijo de Dios fue tentado 3 veces en el desierto de Judea, si luego el apóstol Pedro sirve como causa de tentación, y Jesús le reprime y le reprende diciéndole: «Apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios sino como los hombres». Pero también Jesús es tentado en la hora suprema de la cruz, en el huerto de Getsemaní, y también reacciona diciendo: «Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre Dios». Descubrimos que si Jesucristo, el Hijo de Dios, como hombre fue tentado numerosas veces a lo largo de su vida, tú y yo no podemos esperar una suerte distinta. De hecho, en la plegaria del Padre Nuestro afirmamos: «No me dejes caer en la tentación». No oramos diciendo: «No me dejes tener tentaciones». De hecho, vamos a ser tentados y repetimos: la tentación es parte de la vida y así la debemos de asumir. Pero avancemos en esta reflexión. Con el apóstol Pablo reconocemos la acción del mal en el corazón humano y recapitulamos esa expresión universal: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Yo te lo pregunto, ¿cuántas veces en tu vida, con ocasión de una discusión, de una palabra ofensiva, con ocasión de una actitud de egoísmo, de insolidaridad, de una acción de injusticia, tú dices: «Me siento mal, yo no quería ser injusto, yo no quería hablar con rabia, yo no quería lastimar», y sin embargo lo hacemos? Ese es el misterio de iniquidad en el hombre,
Y la tentación siempre es una propuesta para desviarnos del proyecto sabio y verdadero de Dios, buscando hacer quizás nuestro parecer, obedeciendo nuestras pulsiones, pasiones y pareceres. Y es ahí cuando nos podemos perder un poco en la vida. Pero a partir de este evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, descubramos un itinerario, un camino espiritual. Tu vida hoy y mi vida hoy en este siglo XXI, descubre el Señor a que te invita, a que te llama. La primera afirmación que tenemos que señalar es esta: la tentación es una experiencia humana universal. Tan antigua como el hombre, ya lo decíamos, todos los seres humanos, más allá de su raza, de su lengua, de su condición socioeconómica o su ideología política, todos somos tentados. Podría ser esta afirmación: hoy el Evangelio nos presenta 3 tipos de tentación en Jesús, pero claramente afirmaríamos que hay tantas clases de tentación como seres humanos hay en el mundo. Somos tentados de diferente manera, en distintas etapas de la vida, con diversa intensidad. Lo curioso es que a veces el ser humano no se experimenta tentado, cribado, sacudido por el maligno, pero sabemos que hoy en el fondo allí está esa realidad que la vivió Jesús como hombre y la vivimos nosotros también en esta condición humana. Voy a señalar algunos tipos de tentación para mostrar la universalidad de lo que es ella. He conocido vidas maravillosas de seres humanos muy capaces, muy talentosos, muy inteligentes, muy brillantes, pero tentados toda la vida de pereza. No avanzaron en su existencia, se quedaron como arbustos y no fueron grandes árboles, porque por pereza, por miedo, quedaron toda la vida mediocres, seres medianos, hombrecillos sin proyección. Tenían todo el talento, toda la capacidad, todo el fuego para hacer una gran misión de servicio en el mundo, pero su tibieza espiritual, su pereza temperamental, su falta de fuego en el corazón, los hizo jóvenes mediocres. Coloco un segundo ejemplo de tentación: el encerramiento en nosotros mismos. Cuando uno vive en función de mi proyecto de vida y aunque se case o conviva con otra persona, no deja de hacer su proyecto personal, lo que le va a llevar a conflictos con otras personas. Pero como estas podríamos colocar tantas tentaciones. Se me ocurre pensar la no aceptación de mí mismo, el desaliento, la desesperanza, el dejar las cosas tiradas en la vida y llenarnos de miedos, de aprensiones, la soberbia, la ira, el afán de buscar la preeminencia personal, la falta de fe, la debilidad en la esperanza, la tibieza para amar, la falta de fortaleza interior, la falta de prudencia en el hablar. Son tantas las tentaciones en el ser humano, la búsqueda de vanaglorias o glorias vanas para sí mismo y en general toda forma de idolatría, cuando el dinero por avaricia, cuando una persona porque la endiosas, cuando tú mismo glorificas tu imagen, todas son expresiones de idolatría y tentaciones que llevan al hombre a perderse a sí mismo, a equivocar el rumbo de su vida, pensando que ha alcanzado el éxito y el triunfo definitivo. ¡Qué hermoso evangelio! Vamos a seguir meditando sobre él. Hablemos de cómo la tentación en el hombre es sutil. Normalmente nunca se presenta por la puerta de adelante. Siempre se presenta de manera soterrada, disimulada, camuflada, enmascarada. Probablemente aquel amigo que va a malograr tu vida, llevándote a hacer malos negocios,
o a meterte en un mundo oscuro y de vicios. Se presentó como un parcero, un buen compañero, un grato amigo. Probablemente aquella mujer que va a destruir tu matrimonio y esa relación bonita, limpia y constructiva con la mujer con la que ahora compartes, se te presenta como una buena amiga, que quiero simplemente compartir contigo un poco. No seas reacio, yo sé que eres casado, pero simplemente quiero ser tu amiga. Es la sutileza, es la inteligencia del mal para presentarse en nuestra vida. De hecho, el mal lo llama el evangelista San Juan el padre de la mentira. Su estrategia siempre es mentir. Su astucia siempre es engañar, presentar como bueno lo que es malo, presentar como lo mejor para tu vida lo que luego va a dejar ruina dentro de tu existencia. Se nos presenta como inofensiva esa tentación, pero en la medida en que le vas dando vía libre, cada vez controla más tu voluntad, controla más tus acciones cotidianas. Coloco un ejemplo sencillo. Es más fácil cortar con el vicio de las drogas cuando se ha consumido por un año que cortar con el vicio de la drogadicción cuando se ha consumido por 10 años. Es más fácil cortar con un adulterio cuando se lleva 6 meses que cuando se lleva 8 años. Es más fácil cortar con la pornografía cuando llevas 3 meses viendo videos en internet morbosos que después de que llevas 8 o 10 años, que se te vuelve hábito, que domina tu voluntad, que controla tu vida y te hace un ser humano dual, un ser humano dividido con doble vida. Una tercera característica de lo que es la tentación es que se presenta como apetecible, seductora, fascinante. Siempre viene a mi memoria ese precioso texto del libro del Génesis, donde la fruta prohibida se presenta como apetecible, seductora, deleitable para Eva. Es que si el mal no se presentara como apetecible y seductor, sencillamente nadie caería en el mal, nadie pecaría. Cuando uno ve estas ideologías totalitarias del siglo XX o las ideologías falsas de América Latina en el siglo XXI, todas se presentaban: yo soy el líder político que voy a dar la salvación al pueblo. Yo soy el líder político que voy a comunicar la revolución para ayudar a los pobres. Lo hizo el comunismo, lo hizo el nazismo, lo hacen las ideologías populistas de América Latina en el siglo XXI. En el fondo todos dicen: yo soy el Mesías, yo soy el libertador, yo vengo a limpiar la corrupción del pueblo, de la clase política, yo vengo a ser un hombre distinto. Se presenta como bien y luego deja pobreza, opresión, catástrofe, miseria en un pueblo. Siempre la acción del mal, presentar como bueno lo que es malo, presentar como un ideal de libertad lo que luego deja opresión, cadenas en el ser humano. Vemos la sutileza de la tentación en Jesús. El tentador dice: ¿por dónde me le meto un hombre tan perfecto, tan acabado? Y saben la inteligencia de él. Le cita permanentemente la palabra de Dios porque sabía que Jesús era fiel cumplidor de la palabra de Dios. Sabía que no lo podía tentar ni con el dinero, ni con la carne, ni con el poder, ni con el prestigio. ¿Con qué lo quiere tentar? Citándole textos de la Biblia, la Torá, como quien dice: usted que dice que es cumplidor y obediente a la Torá, mire lo que está diciendo. Pero Jesús siempre se defiende y desenmascara, descubre, desnuda la falsedad de la tentación, citando también palabra de Dios. Frente al materialismo, convertir la piedra en pan, Jesús opone la confianza en Dios. Frente a los caminos rápidos y fáciles de las falsas confianzas en el mundo, Jesús nos habla simplemente de hacer la voluntad de Dios. Y frente al poder del mundo,
y de querer adorar a Satanás, Jesús responde: solo se adorará al Padre Dios. Descubrimos que ese es el camino de la tentación y hoy cada uno piensa en su vida: ¿cuántas veces he sido engañado, seducido, creyendo que hacía el bien, estaba haciendo el mal? De hecho, veo muchas personas que cuestionan la iglesia, que atacan el cristianismo, y uno va a ver y son personas hasta buenas, personas hasta que quieren ser rectas. En el fondo es simplemente que el maligno, lo bueno, lo quiere hacer aparecer como malo, el bien del cristianismo lo quiere hacer aparecer como tedioso, aburrido, retrógrado, pasado de moda, y el mal del mundo, el libertinaje, el promover ideologías antivida contra la familia, lo disfraza y lo presenta como progresismo, ser de avanzada. Son reflexiones que son de interés para todos ustedes. Bueno, amigos, en esta parte final de nuestra reflexión sobre las tentaciones, vámonos a conclusiones muy puntuales a propósito de las tentaciones de Jesús en el desierto de Judea, que son las tentaciones de los hombres de todos los tiempos, de todas las razas. Digamos de manera conclusiva para nuestra vida: no importa que seamos tentados, si vencemos la tentación, desarrollaremos una inteligencia espiritual para saber por dónde se mete el maligno en la vida. Ya el gran padre de la iglesia, San Agustín, afirmaba: quien no ha sido tentado profundamente no se conoce profundamente. Es que uno a veces vive en la superficialidad o periferia de su vida y uno tiene que vivir una buena rabia, una buena ambición, un buen ataque de la carne, de la lujuria, un buen ataque de lo que es el orgullo personal para uno decir: Dios mío, qué débil y frágil soy. Y es que la tentación humilla, pero esa humillación no la miremos en un mal sentido, nos hace humildes y nos muestra que sin Jesús somos nada, que por más que el hombre se presente fuerte desde su conocimiento, fuerte desde su dinero, fuerte desde su juventud y vitalidad, el hombre no deja de ser un profundo pozo de debilidades humanas. Tenemos que reconocer eso, que el tentador es inteligente. Siempre viene a mi memoria la famosa catequesis que hizo célebre a Pablo VI a propósito de meditar sobre la acción del maligno en la vida del mundo. Y en esa catequesis de noviembre de 1972, hace ya buen rato, decía el Papa Pablo VI que el demonio es un ser personal, espiritual, inteligente, pervertido y pervertidor. Y uno a veces peca de ingenuo y uno empieza a dialogar con la tentación y descubre que somos frágiles, como afirmará Jesús: vigilen y oren, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, y nos dejamos llevar, y luego, después de que caemos en tentación, queda la tristeza y la muerte espiritual del alma. Pero también digamos de manera conclusiva: nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. No te desanimes, nunca Dios permitirá que te sobrevenga una tentación que no puedas superar confiando en la gracia de Dios. Esto es muy consolador, esto es muy esperanzador y esto nos lleva a decir: no estamos, perdónenme la expresión, vomitados en la vida, arrojados a merced de las fuerzas del mal. No, el Señor nos invita a poner nuestra confianza en Él y a saber que nos basta solo su gracia para vencer de cualquier tentación de odio, división, de destrucción del hombre sobre el hombre, de preeminencia y orgullo del hombre dominando y oprimiendo a otro hombre. Finalmente descubrimos que la tentación es la envidia del maligno que quiere privarnos de ese tesoro, que es la gracia y la vida de Dios en nosotros, la gracia y la vida de Dios en nosotros. Pero hay armas puntuales para vencer la tentación y te señalaré ya conclusivamente algunas de ellas. La primera te diré:
una persona de vida interior, una persona de oración, es una persona fuerte para no dejarse arrastrar por sus pasiones desordenadas. La vida interior a veces la gente no la conoce. Uno come, duerme, es vida exterior. Uno trabaja, socializa con otras personas, es vida exterior. Uno viaja, hace deporte, es vida exterior. Pero cuando uno ora, medita, se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de la vida sacramental, especialmente de la Eucaristía, celebra el sacramento de la reconciliación y pide un director espiritual, uno alimenta la vida interior. Es que la vida exterior, la biológica, la del trabajo, es como una barca en la superficie del océano, y la vida interior es tú colocarte un traje de buceo, tirarte de la pequeña embarcación, salir de ese mundo superficial al nivel del océano y meterte en ese mundo infinito y maravilloso de Dios dentro de ti, la vida nueva que puedes descubrir. Un hombre de vida interior no se deja tentar fácilmente, y la oración de la palabra de Dios, 1, la oración en la vida sacramental, 2, la oración preparando la purificación del corazón con el sacramento de la reconciliación, te ayudará grandemente. Abre una segunda arma y es clara: habla con personas sabias en tu vida. Tienes un problema en tu matrimonio, tienes una dificultad con un ser querido, probablemente un amigo, una amiga te dirán: no se aguante, sepárese. Una persona sabia y espiritual te dirá: mira, es una tentación del maligno, quiere destruir tu matrimonio, quiere dividir tu relación de pareja, siente envidia del amor bonito que tienes por tu cónyuge. No te dividas, no te separes. La dirección espiritual, el acompañamiento espiritual de personas sabias, de más edad que nosotros y con recorrido espiritual, ¿cómo nos ayuda a vencer esas semanas, esos meses de pasiones, de fuegos en el alma, donde nos sentimos atrapados y esclavos por una pasión dominante en la mente, en el corazón o en las pulsiones biológicas del cuerpo? Finalmente, para concluir, digamos que una tercera arma para vencer la tentación es mirar a María, nuestra Madre. Ella es la humilde por excelencia, y desde su humildad vence al soberbio por excelencia, Satanás. Ella es la pura por excelencia, y desde su pureza es capaz de destruir al sucio, al mezquino por excelencia, Satanás. Y ella es la dócil, la obediente por excelencia, y desde su docilidad o obediencia es capaz de destruir la rebeldía infinita de Satanás. Pura, dócil. Miren qué expresiones tan bellas las que hablamos de la Santísima Virgen María. Nos muestra que ella, en su pureza, en su docilidad y en su humildad, es capaz de ayudarnos a vencer tantas pruebas y tentaciones en la vida diaria. Amigos, el Señor nos quiere libres, no nos quiere esclavos de nuestras pasiones. Hoy veo que se habla tanto de libertad. Es mi vida, no me digan nada, es mi independencia. Yo ya tengo 18 años, soy mayor de edad. Y ¿saben qué es lo irónico, la amarga ironía? Que el nombre de la libertad y la autonomía personal, hoy el ser humano está lleno de pequeñas cárceles. Ha construido sus propias esclavitudes, paradójicamente el nombre de su libertad personal, esclavo de su egoísmo, esclavo de su amor propio desbordado, esclavo de adicciones que por doquier pululan hoy en día. Que el Señor nos ayude a todos a ser sabios para vivir la vida en libertad, a desenmascarar las tentaciones y hacer en la vida la voluntad sabia y perfecta de Dios como un camino de paz y de alegría interior. Que el Señor les bendiga.
muy capaces, muy talentosos, muy inteligentes, muy brillantes, pero tentados toda la vida de pereza. No avanzaron en su existencia, se quedaron como arbustos y no fueron grandes árboles, porque por pereza, por miedo, quedaron toda la vida mediocres, seres medianos, hombrecillos sin proyección. Tenían todo el talento, toda la capacidad, todo el fuego para hacer una gran misión de servicio en el mundo, pero su tibieza espiritual, su pereza temperamental, su falta de fuego en el corazón, los hizo jóvenes mediocres. Coloco un segundo ejemplo de tentación: el encerramiento en nosotros mismos. Cuando uno vive en función de mi proyecto de vida y aunque se case o conviva con otra persona, no deja de hacer su proyecto personal, lo que le va a llevar a conflictos con otras personas. Pero como estas podríamos colocar tantas tentaciones, se me ocurre pensar la no aceptación de mí mismo, el desaliento, la desesperanza, el dejar las cosas tiradas en la vida y llenarnos de miedos, de aprensiones, la soberbia, la ira, el afán de buscar la preeminencia personal, la falta de fe, la debilidad en la esperanza, la tibieza para amar, la falta de fortaleza interior, la falta de prudencia en el hablar. Son tantas las tentaciones en el ser humano, la búsqueda de vanaglorias o glorias vanas para sí mismo y en general toda forma de idolatría, cuando el dinero por avaricia, cuando una persona porque la endiosas, cuando tú mismo glorificas tu imagen, todas son expresiones de idolatría y tentaciones que llevan al hombre a perderse a sí mismo, a equivocar el rumbo de su vida, pensando que ha alcanzado el éxito y el triunfo definitivo. Qué hermoso evangelio. Vamos a seguir meditando sobre él. Hablemos de cómo la tentación en el hombre es sutil. Normalmente nunca se presenta por la puerta de adelante. Siempre se presenta de manera soterrada, disimulada, camuflada, enmascarada. Probablemente aquel amigo que va a malograr tu vida, llevándote a hacer malos negocios o a meterte en un mundo oscuro y de vicios, se presentó como un parcero, un buen compañero, un grato amigo. Probablemente aquella mujer que va a destruir tu matrimonio y esa relación bonita, limpia y constructiva con la mujer con la que ahora compartes, se te presenta como una buena amiga que quiero simplemente compartir contigo un poco. No seas reacio, yo sé que eres casado, pero simplemente quiero ser tu amiga. Es la sutileza, es la inteligencia del mal para presentarse en nuestra vida. De hecho, el mal lo llama el evangelista San Juan el padre de la mentira. Su estrategia siempre es mentir. Su astucia siempre es engañar, presentar como bueno lo que es malo, presentar como lo mejor para tu vida lo que luego va a dejar ruina dentro de tu existencia. Se nos presenta como inofensiva esa tentación, pero en la medida en que le vas dando vía libre, cada vez controla más tu voluntad, controla más tus acciones cotidianas. Coloco un ejemplo sencillo. Es más fácil cortar con el vicio de las drogas cuando se ha consumido por un año que cortar con el vicio de la drogadicción cuando se ha consumido por 10 años. Es más fácil cortar con un adulterio cuando se lleva 6 meses que cuando se lleva 8 años. Es más fácil cortar con la pornografía cuando llevas 3 meses viendo videos en internet morbosos que después de que llevas 8 o 10 años
que se te vuelve hábito, que domina tu voluntad, que controla tu vida y te hace un ser humano dual, un ser humano dividido con doble vida. Una tercera característica de lo que es la tentación es que se presenta como apetecible, seductora, fascinante. Siempre viene a mi memoria ese precioso texto del libro del Génesis, donde la fruta prohibida se presenta como apetecible, seductora, deleitable para Eva. Es que si el mal no se presentara como apetecible y seductor, sencillamente nadie caería en el mal, nadie pecaría. Cuando uno ve estas ideologías totalitarias del siglo XX o las ideologías falsas de América Latina en el siglo XXI, todas se presentaban: yo soy el líder político que voy a dar la salvación al pueblo. Yo soy el líder político que voy a comunicar la revolución para ayudar a los pobres. Lo hizo el comunismo, lo hizo el nazismo, lo hacen las ideologías populistas de América Latina en el siglo XXI. En el fondo todos dicen: yo soy el Mesías, yo soy el libertador, yo vengo a limpiar la corrupción del pueblo, de la clase política, yo vengo a ser un hombre distinto. Se presenta como bien y luego deja pobreza, opresión, catástrofe, miseria en un pueblo. Siempre la acción del mal, presentar como bueno lo que es malo, presentar como un ideal de libertad lo que luego deja opresión, cadenas en el ser humano. Vemos la sutileza de la tentación en Jesús. El tentador dice: ¿por dónde me le meto un hombre tan perfecto, tan acabado? Y saben la inteligencia de él. Le cita permanentemente la palabra de Dios porque sabía que Jesús era fiel cumplidor de la palabra de Dios. Sabía que no lo podía tentar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, pues acabamos de escuchar este precioso texto de Jesús tentado en el desierto. Y es que de alguna manera el desierto es el espacio de la vida humana. En el desierto hay soledad y a veces nos experimentamos solos. En el desierto hay sequedad y muchas veces experimentamos la no fecundidad del corazón, la sequedad para amar, la falta de motivaciones para vivir. Pero el desierto es también el lugar del silencio, donde Dios se hace fuerte y podemos escuchar claramente su voz en nuestra vida. Llama la atención en este evangelio que diga que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Y de alguna manera reconocemos que la tentación hace parte de la vida.
que la tentación es una condición universal, como la acción del mal en el mundo, que la tentación es tan antigua como el pecado. Si el Hijo de Dios fue tentado 3 veces en el desierto de Judea, si luego el apóstol Pedro sirve como causa de tentación y Jesús le reprime y le reprende diciéndole: apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios sino como los hombres. Pero también Jesús es tentado en la hora suprema de la cruz, en el huerto de Getsemaní, y también reacciona diciendo: aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre Dios. Ni con el dinero, ni con la carne, ni con el poder, ni con el prestigio. ¿Con qué lo quiere tentar? Citándole textos de la Biblia, la Torá, como quien dice: usted que dice que es cumplidor y obediente a la Torá, mire lo que está diciendo. Pero Jesús siempre se defiende y desenmascara, descubre, desnuda la falsedad de la tentación, citando también palabra de Dios. Frente al materialismo, convertir la piedra en pan, Jesús opone la confianza en Dios. Frente a los caminos rápidos y fáciles de las falsas confianzas en el mundo, Jesús nos habla simplemente de hacer la voluntad de Dios. Y frente al poder del mundo y de querer adorar a Satanás, Jesús responde: solo se adorará al Padre Dios. Descubrimos que ese es el camino de la tentación, y hoy cada uno piensa en su vida: ¿cuántas veces he sido engañado, seducido, creyendo que hacía el bien, estaba haciendo el mal? De hecho, veo muchas personas que cuestionan la iglesia, que atacan el cristianismo, y uno va a ver y son personas hasta buenas, personas hasta que quieren ser rectas. En el fondo es simplemente que el maligno, lo bueno, lo quiere hacer aparecer como malo, el bien del cristianismo lo quiere hacer aparecer como tedioso, aburrido, retrógrado, pasado de moda, y el mal del mundo, el libertinaje, el promover ideologías antivida contra la familia, lo disfraza y lo presenta como progresismo, ser de avanzada. Son reflexiones que son de interés para todos ustedes. Bueno, amigos, en esta parte final de nuestra reflexión sobre las tentaciones, vámonos a conclusiones muy puntuales a propósito de las tentaciones de Jesús en el desierto de Judea, que son las tentaciones de los hombres de todos los tiempos, de todas las razas. Digamos de manera conclusiva para nuestra vida: no importa que seamos tentados, si vencemos la tentación, desarrollaremos una inteligencia espiritual para saber por dónde se mete el maligno en la vida. Ya el gran padre de la iglesia, San Agustín, afirmaba: quien no ha sido tentado profundamente no se conoce profundamente. Es que uno a veces vive en la superficialidad o periferia de su vida, y uno tiene que vivir una buena rabia, una buena ambición, un buen ataque de la carne, de la lujuria, un buen ataque de lo que es el orgullo personal, para uno decir: Dios mío, qué débil y frágil soy. Y es que la tentación humilla, pero esa humillación no la miremos en un mal sentido, nos hace humildes y nos muestra que sin Jesús somos nada, que por más que el hombre se presente fuerte desde su conocimiento, fuerte desde su dinero, fuerte desde su juventud y vitalidad, el hombre no deja de ser un profundo pozo de debilidades humanas. Tenemos que reconocer eso, que el tentador es inteligente. Siempre viene a mi memoria la famosa catequesis que hizo célebre a Pablo VI a propósito. Descubrimos que si Jesucristo, el Hijo de Dios, como hombre fue tentado numerosas veces a lo largo de su vida, tú y yo no podemos esperar una suerte distinta. De hecho, en la plegaria del Padre Nuestro afirmamos: no me dejes caer en la tentación. No oramos diciendo: no me dejes tener tentaciones. De hecho, vamos a ser tentados
y repetimos, la tentación es parte de la vida y así la debemos de asumir. Pero avancemos en esta reflexión. Con el apóstol Pablo reconocemos la acción del mal en el corazón humano y recapitulamos esa expresión universal: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Yo te lo pregunto, ¿cuántas veces en tu vida, con ocasión de una discusión, de una palabra ofensiva, con ocasión de una actitud de egoísmo, de insolidaridad, de una acción de injusticia, tú dices, me siento mal, yo no quería ser injusto, yo no quería hablar con rabia, yo no quería lastimar, y sin embargo lo hacemos? Ese es el misterio de iniquidad en el hombre, y la tentación siempre es una propuesta para desviarnos del proyecto sabio y verdadero de Dios, buscando hacer quizás nuestro parecer, obedeciendo nuestras pulsiones, pasiones y pareceres, y es ahí cuando nos podemos perder un poco en la vida. Pero a partir de este evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, descubramos un itinerario, un camino espiritual. Tu vida hoy y mi vida hoy en este siglo XXI, descubre el Señor a que te invita, a que te llama. La primera afirmación que tenemos que señalar es esta: la tentación es una experiencia humana universal. Tan antigua como el hombre, ya lo decíamos, todos los seres humanos, más allá de su raza, de su lengua, de su condición socioeconómica o su ideología política, todos somos tentados. Podría ser esta afirmación: hoy el Evangelio nos presenta 3 tipos de tentación en Jesús, pero claramente afirmaríamos que hay tantas clases de tentación como seres humanos hay en el mundo. Somos tentados de diferente manera, en distintas etapas de la vida, con diversa intensidad. Lo curioso es que a veces el ser humano no se experimenta tentado, cribado, sacudido por el maligno, pero sabemos que hoy en el fondo allí está esa realidad que la vivió Jesús como hombre y la vivimos nosotros también en esta condición humana. Voy a señalar algunos tipos de tentación para mostrar la universalidad de lo que es ella. He conocido vidas maravillosas de seres humanos